Diego, puedes comenzar. Bueno, perfecto. Buenos días, soy Diego Esquer, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. Un placer teneros a todos aquí y daros la bienvenida a este desayuno digital online con R, que forma parte del ciclo de almuerzos digitales con R, programa de colaboración entre el Círculo y la compañía R. En este desayuno vamos a hablar un poco sobre las medidas de seguridad para teletrabajar. Como ya hemos comentado en anteriores desayunos o en anteriores eventos, una de las consecuencias principales de esta pandemia, de esta nueva situación, ha sido la instauración y la puesta en marcha del teletrabajo. Un teletrabajo que nos ha venido forzado, pero que yo creo que viene para quedarse. Ya seamos organizaciones grandes, pequeñas, con menos gente, con más gente, con centros de trabajo en España, centros de trabajo a nivel mundial. Yo creo que el teletrabajo hoy en día es una realidad y está aquí para muchos años y para muchas personas. Hoy como ponente contamos con Alfonso Encinas Ibeas, que es experto en redes y seguridad del grupo de Euskaltel, con más de 20 años de experiencia en proyectos de redes, licenciado en Ciencias Físicas e Ingeniero Electrónico por la Universidad de País Vasco y máster en MBA por ESIC. Inició su carrera profesional en Sun Microsystem y posteriormente ha desarrollado toda su trayectoria en Euskaltel. Actualmente ocupa el puesto de responsable de Security Product Manager en el departamento de Marketing y es el que nos va a hablar un poco de todas las tendencias del teletrabajo y sobre todo las medidas de seguridad para teletrabajar. Yo creo que es importante anticiparse a las posibles amenazas o a las posibles dificultades que nos encontremos en el trabajo y yo creo que es buen momento para revisar las medidas de seguridad, tenerlas implementadas y repensar un poco también el modelo del teletrabajo. En resumen, yo creo que debemos dar un paso atrás para poder ver bien el bosque y ese paso para atrás nos permitirá dar pasos más seguros adelante sin duda alguna, ¿no? Yo creo que en este desayuno vamos a intentar dar respuesta a muchas preguntas, principalmente cuáles pueden ser las amenazas del teletrabajo, qué medidas de seguridad se deben tomar, qué medidas tiene que tomar la empresa, qué medidas tiene que tomar el propio empleado. Yo creo que como todo intentaremos que sea muy interactivo. Tenéis a vuestra disposición todas las herramientas del chat y de las preguntas pues, para hacer las preguntas oportunas a Alfonso. Y yo al final de la exposición de Alfonso intentaré que
responder a todas. Y bueno, pues sin más te doy la palabra a Alfonso y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias a todos por asistir a este webinar. Efectivamente, vamos a hablar sobre medidas de seguridad en el teletrabajo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco qué ha pasado, vamos a ver qué tipos de ataques hemos sufrido durante la pandemia, vamos a hablar sobre el teletrabajo, qué es el teletrabajo, cómo reducir el riesgo, vamos a ver unos escenarios y acabaremos con unas conclusiones. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre qué es lo que ha pasado. Cuando hablamos de teletrabajo, nos estamos refiriendo generalmente a una planificación de tareas. Pero yo quiero hacer esa puntualización. Hablamos de teletrabajo en tiempos de COVID. Creo que no es un término adecuado, porque realmente lo que hemos vivido ha sido una crisis. Una gran crisis, posiblemente una de las mayores crisis a las que nos hemos tenido que enfrentar las empresas en los últimos tiempos. Y más que teletrabajo, yo lo llamaría, acordándome un poco de la película de los 90, trabaja como puedas desde casa, porque eso es lo que hemos tenido que hacer. Realmente, en muy pocos días, las empresas han mandado a todos sus trabajadores a casa y han tenido que tomar una serie de decisiones radicales y drásticas para intentar mantener la actividad del negocio. Pero eso es una solución de contingencia. Como muestra un informe del INE, solo 4,4 millones de empleados, el 22,3% de la población ocupada puede teletrabajar. Es decir, ni los trabajadores estábamos en condición y además menos de la mitad de las empresas españolas tenían un plan de contingencia para afrontar una situación como la del COVID. ¿Eso qué nos lleva? Pues principalmente a que realmente hemos tomado muchas decisiones donde hemos realizado una serie de sacrificios. En cualquier contingencia, en cualquier situación de crisis, se impone una solución de contingencia. La solución de contingencia tiene que estar correctamente planificada para que realmente, cuando la pongamos en marcha, funcione. Aquí no ha habido tiempo y lo que dicen las noticias es que hemos sacado a todos los trabajadores, hemos aumentado la superficie de exposición de las empresas y, por tanto, los atacantes han aumentado la capacidad de los ciberataques. ¿Por qué? Porque evidentemente han visto una situación de debilidad de las empresas donde han tenido que publicar servicios que antes solo se accedía de manera interna, ahora se acceden de manera externa, han tenido que habilitar herramientas para compartición de información sin las debidas medidas de precaución, han tenido que compartir equipamiento corporativo con equipamiento personal para poder seguir haciendo la actividad, y eso se traduce ¿en qué? En que los atacantes han visto una buena oportunidad para robar información, como se ve aquí, que las campañas de phishing, que es un ataque que luego veremos, han aumentado un 55%. O los ataques de ransomware un 19%, el aumento de malware un 28%. Y realmente, ¿por qué ha pasado esto? Porque los atacantes han explotado la situación de pánico. Seguro que habéis recibido múltiples correos donde buscaban un poco solidaridad, o las empresas te decían que tenías que intentar, empresas de reconocido nombre, tenías que facilitar tus datos para poder acceder a algún servicio online que te ponían a tu disposición. Pues bien, esos en muchos casos han sido campañas de phishing donde los atacantes han tratado de explotar la situación de pánico. ¿Para qué? Porque estamos en una situación de debilidad. ¿Y eso en qué se traduce? Pues principalmente se traduce en negocio para los atacantes. Es algo, yo no les voy a llamar hackers, porque hackers es un término que realmente utilizo para aquella gente investigadora que trata de buscar agujeros en el software o en los sistemas y utilizarlos de manera adecuada. Los atacantes, el cibercrimen realmente ya ha superado a lo que es el tráfico de armas y el narcotráfico juntos, en volumen de ingresos el año anterior. Eso quiere decir que detrás hay mafias, grandes mafias, que aprovechan cualquier situación para intentar sacar un rédito económico. Y tanto es así que han aprovechado en la crisis para atacar a los hospitales.
intentar cifrar la información y pedir chantajes. Luego veremos lo que es, cómo funciona el secuestro virtual o el ransomware. Pero realmente han buscado el momento más débil de las empresas para intentar aprovechar y sacar beneficio. Y por último, voy a hablar de esta información, de esta noticia, que realmente yo creo que es bastante ilustrativa. Esta es una noticia de hace 2 semanas donde una universidad de San Francisco pagó $1 millón a unos hackers, a unos atacantes, que realmente habían secuestrado la información de investigadores que estaban trabajando en la vacuna del COVID. Y yo os pregunto, ¿creéis que es algo que ha sido casual, que de repente estos atacantes hayan dado con una universidad justo que estaba con una información que estaba en un momento donde los investigadores estaban trabajando en la vacuna del COVID? Pues no, claramente lo que evidencia todo esto es que esos atacantes, y bueno, ya hay indicios de ello, es que los atacantes llevaban ya un tiempo dentro de la empresa, dentro de la universidad, analizando la información y escogieron el mejor momento, el momento más adecuado para hacer el chantaje. Tanto es así que, además, unido a que la universidad no tenía una política de copia de seguridad o de protección de la información adecuada, pues motivaron que al final la universidad tuviese que pagar. La recomendación, luego lo veremos, es no pagar, pero bueno, esto evidencia que los próximos meses, a mi juicio, y ya estamos empezando a ver información así, va a ser muy a menudo. Durante los meses de la pandemia hemos facilitado el acceso a los atacantes a nuestras empresas, hemos debilitado el acceso a nuestras organizaciones, con lo cual los atacantes han podido acceder a los sistemas. Ahora están manteniendo la persistencia, es decir, están manteniendo el acceso por detrás con sus redes de control y ocultando las huellas. ¿Para qué? Para en el momento adecuado poder lanzar el ataque. Es una noticia, Orange Business Solution y Telecom Argentina, por ejemplo, han sido un chantaje, estas noticias de este sábado. O sea, ¿por qué? Porque han aprovechado un hueco que han encontrado durante la pandemia. Vale, ¿y qué tipos de ataques más han crecido? Lo veíamos antes en la noticia, el phishing, principalmente el phishing. El phishing es como un vídeo aquí que es bastante ilustrativo. El phishing es un ataque que lo que intenta es suplantar la identidad de la persona. Lo que hace... El phishing es la ingeniería social. ¿Qué trato de hacer? Yo trato de hacer mediante un correo, mediante un SMS, mediante cualquier mensaje emergente, trato de ¿qué? De que engañarte, haciéndote creer que soy alguien que no soy, para que tú me des las credenciales. ¿Y para qué quiero yo las credenciales? Pues principalmente porque las credenciales son la primera fase de una ataque. Yo busco objetivos y lo primero que trato es encontrar un punto de entrada a la organización. Yo busco un usuario y con ese usuario intento acceder a los sistemas. Desgraciadamente, luego lo veremos, el usuario y contraseña es la única forma de identificación en muchos de los servicios que hay en Internet y en muchos de los accesos a las empresas, con lo cual, si yo tengo usuario y contraseña, puedo acceder libremente a la empresa. Entonces, realmente el phishing es la primera y es la fuente de información de la que van a venir numerosos ataques, más combinados luego con otros tipos como el ransomware, que luego veremos. Y principalmente, como decía Perry Carpenter, son inteligentes los atacantes y saben cómo aprovechar múltiples desencadenantes psicológicos para llamar la atención de una víctima inocente. Nos van a intentar engañar y durante la pandemia se ha dado la circunstancia perfecta para que este ataque haya sido uno de los más exitosos, con tasas de éxito muy altas. Seguro que habéis recibido miles de correos y en alguno habremos caído. Hay dos tipos de phishing, el phishing normal o el expert phishing, que es el phishing dedicado, digamos, donde va ya con nuestro nombre y va orientado a un servicio que ya tenemos. Las campañas pueden ser terriblemente complejas
y pueden ser terriblemente sofisticadas para engañarnos. Y la mejor solución es la concienciación. La concienciación es aprender a diferenciar cuando un correo es bueno o cuando un correo no lo es. Vale, otro ataque, el ransomware. El ransomware es otro de los ataques que posiblemente más han crecido y más dañinos para las empresas. Es lo que se llama el secuestro virtual. El secuestro virtual es lo que nos hace es el atacante, una vez que entra, accede a nuestra organización, ya sea mediante un correo electrónico en el que yo accedo a un adjunto, o mediante una descarga que me bajo de internet, o mediante un fichero de Excel que ejecuto de una procedencia que no tengo controlada. El atacante ejecuta un programa, consigue abrir una conexión al exterior, a internet, y desde allí se descarga unas claves de cifrado que permiten cifrar la información de los ficheros de información de una forma que es casi imposible de descifrar si no te dan la clave. No hay ordenador en la Tierra que permita descifrar esas claves en un tiempo razonable. Con lo cual, si no tenemos una correcta protección de la información, y sufrimos este tipo de malware, el ransomware, estamos literalmente hechos polvo, porque realmente no vamos a poder recuperar la información. Esta es la causa por la que muchas empresas pueden llegar a cerrar. ¿Y por qué no? Porque tienen que custodiar correctamente. La mejor solución para el ransomware, o realmente yo diría la única solución efectiva contra el ransomware, es una correcta política de copias de seguridad, que luego os comentaré. Hay muchos tipos de ransomware, desde los que bloquean la pantalla, desde los que cifran el master boot record de la máquina, desde los que cifran ficheros web, y ahora incluso también se están desplazando al móvil. Y como decía James Scott, el ransomware es único entre los delitos cibernéticos porque para que el ataque sea exitoso requiere que la víctima se convierta en cómplice voluntaria después del hecho, es decir, tiene que pagar. Y mucha gente está tan desesperada, como la noticia que os ponía antes de la Universidad de San Francisco, que paga para recuperar. La recomendación es nunca pagar. ¿Por qué? Porque si pagamos, lo que estamos haciendo es diciéndole al atacante, oye, si vuelves a encontrar un agujero, te voy a volver a pagar. Y lo que hay que hacer es no pagar. Lo que hay que hacer es asumir lo que se pueda e intentar recuperar la información existente y reformatear los equipos. Es la única solución. Bueno, y ahora os voy a comentar otro ataque que también está cada vez siendo más habitual y es, vale, muchas empresas dedican mucho dinero, mucha inversión de recursos a la ciberseguridad, vale. Pero ¿qué ocurre con los proveedores externos? Vale, todas las empresas tenemos proveedores externos que nos dan servicios, que son empresitas generalmente más pequeñas, donde muchas de ellas no contemplan la ciberseguridad. Pues bien, pues ahí tenemos un agujero. Los atacantes están viendo que atacando al eslabón más débil de la cadena de suministro, pueden llegar a acceder a las organizaciones. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, del proveedor de aire acondicionado, el que mantiene el aire acondicionado en la empresa. Porque el aire acondicionado ya está automatizado, tiene un centro de control remoto desde el cual llega hasta un equipo de nuestra red, que está dentro de nuestra red corporativa. Pues bien, si ese acceso no está correctamente bastionado, a través de ese proveedor podría llegar a acceder a nuestro sistema. ¿Y qué puede hacer? Pues el atacante puede robar información, puede cifrarnos con el ransomware, puede hacer un montón de cosas, generándonos daños de reputación y sobre todo sanciones. Y aquí tengo que hacer una puntualización. Aunque el ataque venga de un proveedor, realmente los responsables de la información somos la empresa. Por lo tanto, si hay una exfiltración de información o hay un ataque o ha habido un acceso indebido que ha resultado de un daño para la empresa, la GDPR nos va a sancionar a nosotros. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado en esas conexiones que no tenemos controladas de proveedores que acceden a nuestra red. Se busca dañar al elemento más débil de la cadena de distribución. Vale, y ahora vamos a centrarnos en qué debemos hacer para el teletrabajo. Primero, ¿qué es el teletrabajo? ¿O qué consideramos que debiera de ser el teletrabajo? Vale, pues buscando información un poco por internet,
a ver acerca de qué es el teletrabajo, realmente no he encontrado prácticamente nada. Lo único que he encontrado es el Estatuto de los Trabajadores, que recoge lo que se llama trabajo a distancia, donde dice que es preponderante en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por este. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios de manera presencial. Y el empresario deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar el acceso efectivo a los temas de formación para el empleo y una adecuada protección en materia de seguridad y salud. No dice más. El teletrabajo, para mí, es trabajar desde fuera de la oficina con las mismas garantías que lo hago desde dentro, de seguridad y de eficacia y efectividad, con las mismas herramientas y demás. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Vale. Y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que el gobierno, como se ha visto que no hay una ley que regule el teletrabajo, está ahora ha lanzado un anteproyecto de ley basado en el Acuerdo Europeo sobre el Teletrabajo, firmado en 2002, que establece que una serie de relaciones entre el trabajador y la empresa y los medios que la empresa tiene que poner a disposición del teletrabajador para que éste pueda realizar su función. Bueno, no voy a entrar, hay bastante controversia en las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno y con la patronal y con los sindicatos, pero está claro que estamos asistiendo a un movimiento que va a venir para quedarse. Y como hay un estudio de CaixaBank que viene a decir que realmente el potencial del teletrabajo y el impacto económico durante la crisis en las empresas o en los sectores económicos que podían teletrabajar ha sido mucho menor que en actividades, claro, que no se podía, como la construcción, como la hostelería o como el comercio minorista. ¿Esto qué nos va a llevar? A que todo lo que sea posible en el futuro hacer con el teletrabajo, vamos a potenciarlo. Como decía Diego, ha venido para quedarse y vamos a verlo cada vez más implantado en las empresas. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aplicar una serie de medidas para que el teletrabajo se realice de forma segura y evitemos todos esos ataques que hemos visto. Y eso es lo que me voy a ceñir yo hoy. Hay otras derivadas que, por supuesto, se tocarán en otros foros, pero yo me voy a centrar en la ciberseguridad. Vale, y para centrarme en la estrategia de ciberseguridad adecuada para el teletrabajo, primero quiero revisar un poco cuál es la seguridad tradicional. La seguridad tradicional está basada principalmente ¿en qué? Está basada en el castillo feudal. El castillo feudal es aquel donde realmente lo que estaba basado en que teníamos una zona segura, que es la que estaba dentro, con unos muros lo más alto posibles, protegíamos del exterior, que era lo inseguro. Realmente era un modelo basado en confiado lo que está dentro, yo me fío de todo lo que está dentro y desconfío de todo lo que está fuera. Ponía una puerta con un foso donde dejaba pasar, bajaba el puente para dejar pasar a los buenos. Y a los atacantes levantaba la puerta y cerraba. Ese modelo, llevado un poco a lo que es el modelo de datos, no se ve perfectamente, llevado al modelo de datos, pues al final los datos están en el interior de la empresa, luego están las aplicaciones, luego están los equipamientos, luego está la red interna donde están los hosts, me refiero a los servidores, luego estaría la red interna donde están los equipos de los trabajadores y luego estaría el perímetro. Vale. Este modelo, como entendéis, ya no vale, porque ya los trabajadores no están dentro del perímetro, están fuera. Y los datos tampoco están dentro en muchos casos, porque los tengo en la nube, los tengo en otro servidor, en otro sitio, y realmente ya no me vale este modelo. Tengo que cambiar de modelo. Tengo que ir a... la seguridad tradicional está basada en colocar varias capas para protegerse del exterior. Vale, ¿y hacia dónde voy a ir? Hacia un modelo que se conoce como Zero Trust. ¿Qué significa Zero Trust? Pues que no me fío de nada. No me fío ni de dónde están los datos, ni me voy a fiar de dónde están mis usuarios.
ni voy a confiar en que los usuarios que están dentro de la red son fiables y los que están fuera de la red son no fiables. Los datos, como decía, pueden estar en la nube. Lo que tengo que establecer son medidas de seguridad para proteger los datos independientemente de donde estén. Lo que permitiré también va a ser intentar... voy a permitir acceso solo a lo que el usuario necesita. Ya no voy a establecer unas reglas basadas como antes hacíamos en que si el usuario está dentro acceda a todo lo que necesita y si el usuario está fuera entonces se tiene que validar en un firewall, un elemento de remoto para acceder a la información. No, lo que voy a hacer es que independientemente de dónde esté el usuario voy a darle solo el acceso a lo que va a necesitar. Voy a dividir la red en pequeñas porciones, lo más pequeñas posibles, para que limitar el acceso de dónde están los datos o la información a la que el usuario tiene que acceder. Esto es para evitar que una posible intrusión a una zona o una medida de seguridad que no esté correctamente implementada puede hacer que se desplace a otra parte de la red donde puede haber otra información que no quiero que alguien acceda. Voy a exigir múltiple factor de autenticación. Esta parte es muy importante. Como os decía, en Internet muchos de los servicios están únicamente basados en la autenticación de la identidad en usuario y contraseña. El usuario y contraseña, como entendéis, no vale para garantizar la identidad de la persona. Necesitamos añadir algo más. Necesitamos pedirle que acredite quién es con otros medios. ¿Cómo? Pues generalmente con un envío de un correo electrónico o mediante un SMS al terminal móvil o con un push, una notificación push al terminal móvil o con caracteres biométricos como la huella o, o el escáner de retina o otros elementos más sofisticados que hay como la voz o demás. Voy a tener que acreditar que ese usuario es quien dice que es, porque no me voy a fiar solo de que entre con el usuario y la contraseña. Y lo último y muy importante es voy a monitorizar qué se hace dentro de la red. No me voy a fiar que, como son usuarios internos, ya estos son de confianza y ya está. No, voy a monitorizar todos los accesos, independientemente de desde dónde se hagan, para ver que efectivamente están accediendo de la forma que tienen que acceder y a los recursos que tienen que acceder. Vale. Y además vamos a exigir que esta estrategia, la ciberseguridad, siga según un framework del NIST, exija 5 fases. La primera, identificar los recursos y los riesgos. Yo tengo que saber en todo momento cuáles son mis recursos y cuáles son las amenazas que voy a tener para esos recursos. Voy a tener que definir las contramedidas y salvaguardas necesarias para limitar el acceso a esos recursos. Voy a detectar quién accede, lo que os decía, voy a analizar, voy a ver quién está accediendo y voy a detectar comportamientos anómalos. En caso de un comportamiento anómalo, voy a responder mitigando el acceso, es decir, si tengo un atacante, voy a implementar los medios para evitar que ese atacante pueda llegar a más información, cerrando los accesos o implementando las medidas necesarias. Y voy a recuperar el sistema. Esto nos lleva a ¿qué? Que la seguridad no es un estado, es un proceso de mejora continua, un proceso que tenemos que llevar a cabo de manera continuada todos los días. Realmente esto lo que es cambia un poco la foto frente a lo que era la estrategia de seguridad tradicional. Vale, ¿y cómo reducimos el riesgo? Pues con una combinación de buenas prácticas y herramientas. La única forma para compartir, para poder aplicar, digamos, esta nueva estrategia o este nuevo proceso de gestión de la información, de la seguridad de la información, es tomando una serie de medidas. Y hay muchas de estas medidas que las podemos tomar, no cuestan dinero, hay que dedicar recursos, pero realmente, siguiendo la regla de Pareto,
con el 20% del presupuesto puedo tener el 80% de la eficacia. Las medidas las voy a dividir en dos partes. En medidas organizativas, que son aquellas que tienen que estar instauradas y tienen que estar realmente lanzadas por la organización, no son de ámbito técnico, sino que son implementadas y la organización es la que tiene que ser la encargada de dinamizarla. Y las medidas técnicas. Respecto a las organizativas, la primera de ellas, la concienciación y sensibilización de los trabajadores. Evidentemente, esta es la primera medida que en muchos casos cuesta muy poco dinero, pero que es educar a los trabajadores en materia de ciberseguridad. Y cuando hablo de los trabajadores no hablo solo de los técnicos, hablo de todos. Realmente tengo que cubrir desde el trabajador que está en la recepción de la empresa hasta el director general. Porque realmente cualquiera puede recibir un correo de phishing, puede dar sus credenciales y puede servir para que los atacantes puedan acceder al sistema. Y ya tengo una grieta. Esto es la primera y más efectiva de las medidas contra el phishing, la concienciación y sensibilización de los trabajadores. Hay que hacer ejercicios, ciberejercicios y demás para mantenerles educados con comunicaciones periódicas. Definir una política de seguridad y comunicarla. Esta es otra de las medidas que realmente es básica para poder tener una estrategia de seguridad implementada. Yo no puedo decir a los trabajadores que no hagan algo que no les he comunicado que no deben hacer. Primero tendré que establecer una política diciendo cómo se va a acceder a los recursos, quién debe acceder a los recursos, siguiendo qué protocolos tienen que acceder a los recursos, y una vez que yo ya tengo definido eso, se lo tengo que comunicar y luego tendré que implementar las reglas y contramedidas necesarias para evitar que si un usuario no lo quiere hacer, bien por despiste o bien por mala praxis o mala ética, pues entonces no lo puedo hacer. Pero realmente la primera es definición de la política de seguridad y comunicación a los empleados. Vale, un inventario de activos. Aquí hay una regla máxima de ciberseguridad. Solo se puede proteger aquello que conocemos que tenemos. Si no tenemos un correcto inventario de activos, corremos el riesgo de que se nos queden cosas por ahí olvidadas, sin parches, con vulnerabilidades y demás, que pueden ser utilizadas por los atacantes para acceder. Establecer políticas de control de acceso, lo que os decía antes. Establecer políticas basadas en solo el principio de mínimo acceso necesario. Es decir, yo no voy a dejar a todos los usuarios que accedan a todo, no. Tengo que establecer un rol basado en la actividad que desempeña y en base a esa actividad le daré unos permisos a ciertos recursos y a ciertas áreas de la red. Procedimiento de gestión de contraseñas. Este es otro, que está muy ligado con lo que os decía anteriormente. Solo se puede, si el único medio que tenemos en muchos casos para garantizar la identidad de la persona es el usuario y contraseña, la única forma que tenemos efectiva de robustecer o de proteger correctamente ese acceso es con una política de gestión de contraseñas correcta. ¿Cómo? Pues tiene que tener una serie de caracteres que haga que no sea fácilmente craqueable por programas que hay que prueban combinaciones aleatorias. Tiene que además cambiarse periódicamente cada cierto tiempo, tiene que observar una serie de medidas de implementación de esa contraseña. En resumen, tenemos que establecer que esa contraseña sea lo más robusta posible. Procedimientos de altas, bajas y modificaciones. Este es otro de los procesos que realmente dentro de una empresa no se observan con la debida seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos trabajadores que se han dado de baja y siguen teniendo usuarios en el sistema. No digo que esas personas vayan a utilizar esos usuarios para acceder, pero en muchos casos esos usuarios que quedan olvidados en los sistemas son los que se utilizan ¿para qué? Para que los atacantes puedan usurpar la identidad y poder acceder al sistema sin que nosotros nos demos cuenta. Y por último, y no menos importante,
el cumplimiento normativo. Esta es una de las más importantes que la dirección de la empresa va a implantar, porque realmente, como sabéis, conlleva sanciones en caso de no cumplimiento. La GDPR lo que nos dice, y bueno, dice muy poco, pero dice bastante, que es que la empresa tiene que hacer todo lo posible para proteger debidamente la información de los usuarios. Con lo cual, todas estas anteriores estarían englobadas en este cumplimiento normativo. ¿De acuerdo? Vale, y además hay una serie de procedimientos técnicos que nos van a ayudar a ¿qué? A implementar las medidas. Una vez que están definidas, las vamos a implementar en los sistemas. La primera y más importante la he comentado antes, los sistemas de backup y los sistemas de backup. Hacer copias de seguridad. Copias de seguridad. Aquí aplicamos una regla que generalmente es efectiva, que es el 3-2-1, que es tener 3 copias de seguridad en al menos 2 soportes diferentes y una de ellas offline. A ver, explico esto. Tener 3 copias de seguridad, cuantas más copias tenga, mejor. Pero que tenga en 2 soportes diferentes es porque realmente los procesos, seguramente los administradores de red de sistemas lo conocéis, las herramientas, las cintas fallan y puede haber problemas a la hora de recuperar la información. Entonces siempre conviene tener 2 soportes. Y uno de ellos offline, ¿por qué? Porque el ransomware, hay muchos ransomware de última generación ya, de los más avanzados, que te cifran la información. De las copias de seguridad también. Con lo cual, en caso de que te entre el ransomware, si el dispositivo que nos hace la copia de seguridad está conectado al sistema, el ransomware nos puede cifrar hasta esa copia de seguridad. Evidentemente, esa estrategia de tener un dispositivo que se conecte periódicamente a una hora determinada, haga la copia de seguridad y se desconecte, evitaría ese uso por parte del ransomware. Vale, y la comprobación periódica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos que tenemos los backups, pero si no los comprobamos el día que los vamos a probar, generalmente se da la ley de Murphy que nos hace que no funcione. Con lo cual hay que comprobarlos periódicamente. Actualización de sistemas y aplicaciones. Vale. Realmente, ¿esto es por qué? Porque los sistemas cada vez tienen más agujeros, cada vez tienen más problemas de que aparecen nuevos software y nuevas vulnerabilidades en el software que no controlamos, y eso hace que realmente las vulnerabilidades son aprovechadas por los atacantes para ejecutar un exploit que les permita ganar acceso a nuestra red. Debemos tener en todo momento tanto los equipos de los trabajadores como los servidores, como el software que corre los servidores correctamente actualizado. Disponibilidad de un directorio único. Esta no es una medida directa de seguridad, pero es una medida muy recomendable para implementar un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque un sistema de directorio único lo que facilita es la gestión de usuarios. Como os decía, la gestión de contraseñas, la política de cambio de contraseñas y demás. Si yo tengo todos los sistemas ligados a validación de un directorio único, será más fácil para mí revisar esos usuarios y establecer políticas de control de acceso. ¿Por qué? Porque lo hago en un sitio único y todos los sistemas lo que van a hacer es sincronizarse con ese directorio. De tal forma que reduzco la posibilidad a que me deje usuarios olvidados con contraseñas frágiles y puertas medio abiertas. Vale, herramientas de compartición de documentación. Evidentemente, lo que no podemos pretender es darles a los trabajadores que realicen su trabajo sin tener unas herramientas de compartición de información que permitan implementar sistemas de seguridad. Seguro que estáis acostumbrados a utilizar Dropbox, Google Drive y demás, que son soluciones buenas en ámbito personal, pero que en muchos casos no cumplen los requerimientos que establece la GDPR para proteger la información corporativa. La medida que tengamos capacidad para poder controlar el acceso a esa información desde los sistemas centrales, podremos limitar el acceso de posibles individuos no autorizados a información sensible de la compañía.
Segmentación y securización de redes. Vale. Esta es básica y lo comentaba un poco en el modelo Zero Trust. Cuanto más consiga dividir la red, más capacidad tendré para limitar el posible acceso de un atacante a un sistema. Imaginaros, si yo tengo los PCs de los trabajadores en la misma red que tengo los servidores de la empresa y un trabajador se descarga un fichero pensando que es un fichero de trabajo y es un fichero que lleva un malware, ese malware se va a ejecutar dentro de la LAN, dentro de la red, dentro del equipo y dentro de la red corporativa y va a tener acceso libre a los servidores, con lo cual va a poder extender la infección a todos los elementos que estén visibles desde ese equipo. Evidentemente, si yo pongo un firewall y limito la comunicación entre los PCs y los servidores, voy a limitar la capacidad de infección de ese equipo y, y su impacto a la red. Revisión periódica del acceso a los sistemas. Lo decía antes en el modelo Zero Trust. Ya no me vale con pensar que alguien es confiable por el hecho de que esté dentro. No, tengo que revisar periódicamente el acceso. Y también os lo decía al principio. Durante estos meses hemos tomado muchas decisiones, hemos posiblemente cometido algún error en la habilitación de ciertos servicios. Ahora tenemos que revisar periódicamente para ver que efectivamente no haya nadie accediendo a nuestros sistemas y haciendo de manera no deseada. Y monitorización de las redes y los recursos. Tenemos que en todo momento tener conocimiento de cómo están las redes, cómo están nuestros recursos para poder detectar posibles comportamientos anómalos. Vale, y si queremos llevar a cabo una estrategia de teletrabajo, ¿cuál debiera de ser los elementos fundamentales o decisivos dentro de esta estrategia? Vale, el primero es el firewall. El firewall es el elemento que hace de separación entre lo que está dentro de una empresa y lo que está fuera. Y seguro que diréis, pero no hablabas de que ya no tenemos el perímetro. A ver, sí tenemos un cierto perímetro, un perímetro que tenemos que observar. Y eso es como la cerradura de nuestra puerta de casa. Tenemos una cerradura que nos permite acceder a la gente que está fuera, que gente que esté fuera no puede acceder a nuestra casa desde dentro. El firewall hace esa función. Hace más funciones también, como puede ser también terminador de VPNs. En definitiva, es un elemento fundamental. Equipos dedicados al teletrabajo VDI. Vale. Es recomendable que todos los trabajadores hagan uso de su actividad laboral desde equipamiento controlado. ¿Controlado a qué me refiero? Tiene que ser un equipamiento dedicado al trabajo. ¿Por qué? Porque cuando confluyen en el mismo equipo actividades personales y actividades profesionales, lo que está pasando es que realmente estamos asumiendo diferentes roles. De hecho, hay un estudio que decía que los trabajadores durante el COVID acceden desde casa, durante la pandemia del COVID, accedían a un 58% más de accesos no buenos, no de trabajo, que cuando están realizando su actividad de manera presencial en el trabajo. Quiere decir que cuando estamos en casa tenemos otros intereses personales o otras motivaciones que nos hacen muchas veces acceder a información de una dudosa reputación que podría comprometer el uso del equipo. Si yo me descargo música, por ejemplo, me descargo una película o me descargo una aplicación que utilizan los niños para el colegio, que no está debidamente protegida ni homologada por la empresa, pues estoy cometiendo un posible problema. ¿Y el VDI? ¿Qué es el VDI? El VDI es una alternativa nueva que ha surgido. ¿Para qué? Son entornos virtuales que lo que nos permiten es virtualizar el entorno de trabajo. ¿Cómo? Permitiendo al trabajador cargar una imagen sobre lo que es el equipo y esa imagen tiene todas las herramientas de seguridad y corporativas que el usuario necesita, y lo bueno es que cuando se apaga, digamos, cuando se cierra la sesión, el ordenador queda como estaba, no tiene nada, y cuando se vuelve a lanzar una nueva, se vuelve a cargar una nueva imagen.
con lo cual no hay conexión entre lo que es el ordenador físico y el escritorio virtual. Eso nos permite evitar muchos problemas de seguridad. Securización del puesto. Lo que decía, tenemos que tener no solo un antivirus, que es algo necesario, pero ya no es suficiente, sino sistemas de protección contra malware de comportamiento, tenemos que nos avisen de cuando hay campañas de phishing, tenemos que tener una GPO que nos evite que los sistemas estén desactualizados, tenemos que tomar una serie de medidas en el puesto. Cifrado en las conexiones. Y esto de la securización del puesto, tanto si es el PC de casa como si es el PC del trabajo. Si tenéis portátiles, tenemos que hacer lo mismo en los portátiles que estén en presencial como los que están en teletrabajo. Cifrado en las conexiones, fundamental. Esta es una medida fundamental. Es para que los posibles atacantes que se pongan a escuchar no puedan ver las contraseñas, usuarios y contraseñas y la información que viaja en las conexiones. Doble factor de autenticación, ya lo he comentado. Es fundamental para cualquier estrategia donde yo me intente loguear en un sistema con usuario y contraseña. Solución de correo seguro. El correo es la fuente principal de entrada de malware a las organizaciones. Seguimos teniendo múltiples campañas prácticamente todos los días que van a intentar robar la información o meternos malware en la compañía. Y por último, monitorizar los accesos remotos. Vale. Bueno, en el grupo R lo que tenemos es servicios que os animo, si tenéis cualquier duda, a que podáis comentar con los comerciales, porque tenemos servicios en todas estas capas y que os podemos ofrecer. Vale, y para intentar explicar de forma más clara cómo debiera ser la política o la estrategia de implantación de un sistema de teletrabajo, he puesto una serie de escenarios. El primero es una empresa que no tiene firewall, no tiene VPN, no tiene equipos dedicados y no tiene equipos bastionados. Vale. Esta empresa es como si, para que os hagáis una idea, como si yo me voy de vacaciones y dejo mi casa abierta con la puerta de par en par para que cualquiera pueda acceder al sistema y pueda acceder a la empresa y pueda tener control de lo que quiera. Evidentemente, lo primero que tendré que hacer tendré que poner un firewall. ¿Un firewall para qué? Para controlar el acceso desde fuera del exterior. El firewall es mi cerradura de la puerta. Es una cerradura que va a evitar que el que no tiene la llave no pueda acceder. Lo siguiente que voy a hacer es esa cerradura que no sea fácilmente rompible y que proteja, digamos, de lo que tiene, de la comunicación con el exterior, el antivirus y antimalware. Daré llaves solo a aquellos usuarios que realmente lo necesiten, los usuarios remotos. Voy a compartir una llave, digamos, que es una llave que además está cifrada con VPN a esos usuarios que van a acceder desde casa o desde fuera de la oficina. Pero también se la voy a dar a los proveedores externos. Esto es muy importante. Las mismas medidas que deis a los empleados tenéis que dárselas a los proveedores. Porque, si cabe, los proveedores incluso son de más riesgo que los propios trabajadores. Y, por último, voy a exigir que tanto los usuarios remotos como los proveedores tengan unas mínimas medidas de seguridad. Esto es lo mínimo que una empresa que estaba en esa situación de desprotección total debe implementar para tener una situación más o menos razonable de ciberseguridad. Vale. El segundo escenario parte del primero. Ya la empresa ya dispone de un firewall, ya dispone de accesos VPNs, no tiene equipamiento dedicado para el teletrabajo. Los equipos están correctamente bastionados, los equipos de la LAN están correctamente bastionados
y dispone de un backup, ya hace un backup offline, es decir, una copia de seguridad que la guarda dentro de una, o sea, es un sistema que se conecta, hace la copia y se desconecta. El backup, esto es similar a, por ejemplo, si tenéis una caja fuerte y lo que hacéis es guardáis en esa caja fuerte una copia de la información más utilizada o más importante. Vale, ¿qué tendría que hacer esta empresa? Lo primero, dedicar equipamiento para los empleados, portátiles o VDI, que les facilite que no mezclen el trabajo con la actividad personal. Luego, exigir autenticación vía roles y mediante doble factor de autenticación. Es decir, no voy a permitir que los usuarios accedan a toda la información y sin un control para confirmar que efectivamente el usuario es quien dice que es. Voy a implementar también medidas de comportamiento en los equipos para detectar campañas de phishing, para ver que si me descargo ficheros peligrosos dentro de los equipos y demás. Y al final esto son una serie de medidas que nos permite garantizar que los usuarios que acceden a estos sistemas son quien dicen que son. Vale. Y el tercer escenario es una empresa ya más madura que parte del escenario B. Esta empresa es una empresa ya más compleja, tiene un firewall, tiene medidas de seguridad perimetrales, tiene una navegación centralizada, dispone de varias delegaciones y lo que tiene es una única red donde mezcla dispositivos personales, donde están los equipos de los trabajadores y los servidores. Y hace un backup offline. Vale, ¿qué tendría que hacer esta empresa? Pues lo primero que tendría que hacer es microsegmentación. Separar las diferentes redes dentro de su empresa y para limitar la posible propagación del malware dentro de la empresa. Tendríamos redes, si tiene dispositivos IoT los separaríamos, de los dispositivos OT, separaríamos los PCs de los servidores y de las redes Wi-Fi. ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que implementar políticas de MDM. El MDM es un software que permite controlar lo que se hace desde los dispositivos móviles. Además, meteríamos ya políticas de protección a Internet con anti-DDoS, IDS, IPS o control de navegación. Y estableceríamos, muy importante, una gestión y monitorización de la seguridad. ¿Para qué? Para tener visibilidad de todas esas alertas que se generan, tener información que nos permita identificar qué es lo que ha pasado en nuestro sistema, para detectar comportamientos anómalos rápidos y poder responder. Y la última es tener una tercera copia de seguridad, por ejemplo, en una cloud, fuera de la organización, de tal forma que si se me quema las oficinas o no tengo acceso a las oficinas o se me cifra, siempre tener una tercera copia a la que poder recurrir para recuperar la información. Vale, y para terminar ya, que me estoy yendo de tiempo, simplemente hay que buscar un equilibrio entre lo que es la seguridad y la usabilidad. Realmente lo que tenemos, este es un vídeo que no lo voy a poner porque es un poco largo, lo que permite es, al usuario le tenemos que dar las herramientas necesarias para que el usuario pueda hacer su trabajo de la misma forma que lo haría presencial. No que tenga que rizar el rizo para poder hacer su trabajo, no. Tenemos que implementar aquellas medidas necesarias y suficientes para que el trabajador pueda trabajar de forma segura desde cualquier sitio. El usuario es el eslabón más débil de la cadena, eso lo sabéis todos. Luego hay que seguir trabajando en la concienciación del usuario, porque por muchas medidas de seguridad que implantemos, si no garantizamos eso, no vamos a poder proteger correctamente. No existe la seguridad al 100%, todos los sistemas son craqueables y al final es cuestión de tiempo y recursos. Es hora de tomarnos la ciberseguridad en serio, es decir, vamos realmente a planificar las estrategias de implantación de ciberseguridad y vamos a tomárnoslo en serio. La ciberseguridad es cosa de todos, no solo es del DTI ni el administrador de red, es de todos los empleados, desde el que está en la recepción de la empresa hasta el CEO.
Si vamos a cometer errores, hagámoslo que sean nuevos, no cometamos los mismos. Porque realmente lo que os decía, el teletrabaja como puedas desde casa nos ha permitido un simulacro perfecto es un simulacro real que ha sido una serie de acciones que hemos tomado y es momento de revisar, como decía Diego, y de dar un pasito para atrás y de no hacer de una situación extraordinaria una situación ordinaria. Es decir, no podemos asumir que lo que hemos hecho está bien y como ha funcionado, seguir para adelante. Es hora de repensar lo que hemos hecho y seguir para adelante. Os dejo mi contacto aquí por si queréis poneros en contacto, que estaré gustoso de responder a las dudas que os surjan. Y con eso terminamos. No sé si podemos dar paso a las preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alfonso. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Abrimos el turno de ruegos y preguntas. Lo podéis hacer vía chat, vía preguntas y respuestas. Y bueno, viendo un poco la presentación, si nadie se anima, yo tengo un par de ellas. Decías que dada la situación en la que hemos vivido y en las circunstancias en las que hemos tenido que teletrabajar o que trabajar, que se ha abierto la puerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tenemos la sensación de que nos están, de que hemos podido ser hackeados o de que podemos tener al enemigo dentro de casa, como decías, y que puede llevar ya, pues yo qué sé, semanas o incluso meses estudiándonos, ¿qué medidas podríamos tomar o cómo podríamos anticiparnos a un posible ataque? Vale, es una buena pregunta. A ver, es complicada de responder porque realmente si ya están dentro, en muchos casos es muy difícil sacarles, porque trabajan ocultando huellas y realmente utilizando puertos muy complejos de tracear para comunicarse con el exterior y tener control de los equipos. Pero la primera debiera ser la monitorización continua. Solo podemos saber si están dentro a través de la monitorización. Hay una serie de medidas que son preventivas, que nos permiten que eviten que entren, pero cuando ya están dentro, esas medidas ya no valen. La única medida buena es monitorizar realmente los accesos a los sistemas que comentaba. Observar cosas raras, usuarios que se están conectando, por ejemplo, a deshoras a los sistemas o algún comportamiento que nos haga sospechar que se está descargando información masiva o que está habiendo algo que sea diferente de lo normal. Y si ya tenemos muchas dudas, pues lo que habría que contratar sería servicios de ciberseguridad especializada que lo que nos hagan sea buscar en los sistemas trazabilidad de las acciones para intentar detectar qué es lo que ha pasado. Aquí, ante todo, lo que convendría es poner una política de reseteo de contraseñas y de reseteo de usuarios para intentar cortar las mayores puertas posibles a una posible infección. Vale. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Vale, yo tendría otra, si no. Bueno, aquí viendo un poco los participantes que hay, veo que hay empresas pues de toda índole, ¿no? Empresas grandes, empresas más pequeñas, corporaciones, empresas más locales, más internacionales. Contando con un presupuesto bajo, que es un poco la tipología de empresa que nos encontramos, ¿no? Pequeña pyme, que bueno, pues que tiene 3, 4, 5, 6 trabajadores, un máximo de 10. Para ganar más seguridad, ¿qué tipo de medida o qué tipo de servicio implementarías, ¿no? A través del firewall, a través de la VPN, no sé, ¿qué tipo de respuesta podríamos dar con un bajo presupuesto? Vale, con bajo presupuesto, evidentemente tendríamos que recurrir a servicios poco sofisticados. O sea, al final la inversión en seguridad es proporcional generalmente a la sofisticación que tiene. Tendríamos que estudiar bien qué tipo de uso hace la empresa, pero realmente hay mucho trabajo que se puede hacer, y lo he dicho en las medidas organizativas,
sin necesidad de gastar dinero, es dedicando recursos internos, haciendo pues es una política de seguridad. Es paradójico, pero hay un estudio que no lo he metido aquí, pero que dice que el usuario cuando conoce lo que no tiene que hacer, reduce considerablemente el uso inadecuado de los recursos. De los recursos, está claro. Si tú tienes una política que ya te define que el usuario no puede utilizar el Dropbox o las redes sociales o para intercambiar como información con el exterior, pues evidentemente si lo hace es porque realmente una de dos, o no está debidamente aleccionado o porque quiere hacer un perjuicio a la compañía. Entonces, la primera medida generalmente es definir y comunicar a los trabajadores la política de seguridad y concienciarles de los riesgos que hay. Reducir, al final, que no accedan a muchos links y demás. Y si tuviese que elegir dentro de las medidas técnicas la más efectiva, la primera es la copia de seguridad. Es algo fundamental para cualquier contingencia, ya no solo de ciberseguridad. Se nos quema la empresa, tenemos una inundación, tenemos cualquier problema a nivel de los sistemas, necesitamos poder recuperar la información, que es lo que además la GDPR luego nos va a sancionar si no lo tenemos. O sea, que eso no solo conlleva que la empresa tenga problemas luego de recuperar eso para mantener la actividad, sino es que nos van a sancionar si tenemos información de clientes. Y si tuviese que elegir otra medida, yo apostaría por el firewall y la VPN. Un firewall que realmente es un presupuesto bajo, que colocarlo entre lo que es el router del proveedor de acceso a Internet y la red interna, que nos permita establecer monitorizar VPN y monitorizar los accesos correctos. Vale, hay dos preguntas ahora. Una, la seguridad en móviles, ¿cómo se implementaría con lo expuesto? Porque al final ya el móvil ya no es un móvil, o sea, al final ya es todo, porque respondemos los mails desde allí, accedemos al banco desde allí, hacemos transferencias desde el móvil, con lo cual yo creo que es una de las puertas de acceso en este momento importantes, ¿no? Sí, además es de las más utilizadas porque uno de los intentos de suplantación de identidad están muy basados en que nosotros desde el móvil vemos cuando nos llega una URL, no vemos la URL completa como si lo veríamos desde el ordenador, vemos un cacho pequeño. Entonces, la capacidad para diferenciar que ese acceso, por ejemplo, no es un acceso correcto, no es una URL correcta, es menor dentro del móvil, con lo cual en muchos casos podemos estar haciendo un acceso indebido pensando que estamos haciendo un acceso correcto a una aplicación y sin embargo no estamos dándole las contraseñas a un proveedor. A cualquiera. Entonces, el móvil es un entorno muy complejo, muy complejo. Y lo digo ¿por qué? Porque en muchos casos casi nadie lleva un móvil profesional y un móvil personal, sino llevamos un único móvil donde hacemos actividad personal y actividad profesional. Entonces, realmente implantar medidas en el móvil que sean eficaces sería un antivirus. ¿Por qué? Porque un antivirus no solo nos va a controlar la parte de ejecución de malware dentro de los equipos, sino es muy importante la parte de las aplicaciones que nos instalamos en los terminales móviles. Porque muchas aplicaciones damos permisos para que puedan acceder a zonas de nuestros terminales móviles que no debieran de acceder. Es el caso de la típica aplicación de linterna que accede a los contactos, accede a la información de la memoria y accede a la posición del móvil. Y luego el MDM. Para proteger los entornos móviles, la herramienta más básica es el MDM. El MDM es un Mobile Device Management, nos permite establecer políticas corporativas de control de acceso a los recursos. De tal forma que lo que hacemos es similar a lo que he contado con el VDI. Hacemos una especie de terminal virtual dentro del móvil, donde es un contenedor donde metemos las aplicaciones corporativas y donde podemos establecer que esas medidas, ese acceso a las herramientas corporativas se haga siempre controlado, usando un usuario con doble factor de autenticación y con un control, digamos, por parte de la empresa de cómo accedemos a esas herramientas. El MDM a día de hoy es la herramienta fundamental para garantizar la seguridad de los móviles en un entorno de trabajo. Vale, teníamos otra pregunta, otra aseveración de Francisco Pose.
en el que hablaba de que la experiencia personal, creo que los factores más importantes están en la educación de los usuarios, es lo que decías antes con relación al tema de cómo proteger una empresa pequeña, ¿no? con un gasto mínimo o con un gasto asumible, por decirlo de alguna manera. Teníamos otra pregunta por aquí y es que cuando sufrimos un ciberataque y nos secuestran la información, no es conveniente pagar a los secuestradores. ¿Qué se recomienda hacer entonces? ¿O qué nos recomendarías hacer? Porque, Vale. porque ha habido casos de empresas que ya no solo por el rescate, sino por las consecuencias que ha podido tener, han tenido que cerrar. Efectivamente. A ver, la primera y la básica es, si nos cifran la información de un equipo, es desenchufar todo. Ir a la empresa y no apagar los equipos. Es quitarlos, sacarlos de la red. ¿Para qué? Para evitar que si la infección sigue en una cascada, digamos que va desencadenándose en diferentes equipos, se infecten más equipos. Lo primero, si el equipo está apagado, no encenderlo. Y si el equipo está conectado a la red, quitarlo de la red. Esa es la primera medida. Además, esa es una de las medidas que se utiliza en la técnica forense para proteger las evidencias, que se utilizan luego para identificar a los atacantes. Si apagamos el equipo, borramos la memoria y al final perdemos trazabilidad de lo que ha pasado en el equipo. Entonces, la primera sería esa. La segunda sería avisar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, comunicar el incidente a la Policía Nacional. ¿Para qué? Realmente, pues para identificar que hemos sido, como cualquier delito, hemos sido víctimas de un chantaje, una usurpación, y eso hay que notificar a la Guardia Civil o a la Policía. La tercera es, si tenemos copias de seguridad, bueno, ahí si tenemos copias de seguridad y tenemos capacidad para restaurar los sistemas, una vez recogidas las evidencias, si hay que recoger algo que en muchos casos no aplica, pero si tuviésemos que recoger evidencias, las recogeríamos y luego lo que haríamos es formatear el equipo y recuperarlo en una copia nueva. Si tenemos copias del sistema operativo y demás, pues utilizaríamos una copia para todos los equipos que han sido infectados y en todos los que tenemos evidencia que pueden haber sido víctima de ese ransomware, formatearlos de nuevo, implantando todas las medidas de seguridad. Recuperar la información, pero antes tenemos que analizar dónde ha sido la causa de la infección. Y esto es lo que muchas empresas hacen mal. Recuperan la información porque lo importante es recuperar y volver a trabajar lo antes posible, pero realmente muchas veces la misma agujero que se ha utilizado para acceder sigue estando en el nuevo sistema. Y los atacantes luego van a actuar, si pueden volver a tomar acceso, ya os digo que en muchos casos pueden estar dentro, pues pueden volver a lanzarlo con más virulencia y complicando más las tareas de recuperación. Entonces, y por último, y no menos importante, si ha habido riesgo de datos, de salida de datos, de filtración de datos o de posible uso indebido de información de terceros, de clientes, comunicarlo a la Autoridad de Protección de Datos porque es una brecha de seguridad, como establece la GDPR. Ok, pues muchísimas gracias, Alfonso. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Creo que es un poco también de aplicar el sentido común y de no hacer muchas locuras y de no meterse tampoco en gastos que pueden ser superfluos, pero que sí, que al final yo creo que teniendo un poco de sentido las cosas se pueden hacer de una manera bastante ordenada. Muchísimas gracias a Alfonso y a Euskaltel, muchísimas gracias a todos los espectadores. Y bueno, pues encantados de haberos tenido aquí pues 1 hora y cuarto casi conectados y bueno, yo creo que a la vuelta de verano pues tendremos más jornadas de estas características. Un placer a todos. Hasta luego. Gracias a todos.